Hola chicos, bienvenidos todos. Vamos a ver el subtema de procesos de metanización. Por definición, la metanización o digestión anaerobia va a ser un proceso biológico el cual, como su nombre lo dice, está en ausencia de oxígeno. Este va a constar de cierto número de etapas que vamos a ver más adelante, y en la cual van a intervenir una población heterogénea, es decir, variada de microorganismos, los cuales van a permitir la transformación de la materia orgánica en biogás principalmente, pero también vamos a obtener otro subproducto que es la composta. Entonces, dentro del biogás que se va a obtener, también necesitamos señalar que este biogás va a ser una mezcla al inicio, en donde vamos a encontrar principalmente metano, pero también dióxido de carbono, así como vapor de agua, monóxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, ácido sulfídrico, entre otros. Los porcentajes en cuanto a volumen de esta mezcla de gases es muy variable, ya que debido al efecto de los microorganismos, pues van a depender de ciertos parámetros como son las condiciones físico-químicas para el desarrollo de las reacciones metabólicas. Sin embargo, podríamos considerar a grandes rasgos una mezcla estándar, por mencionar, en donde casi siempre este tipo de procesos van a producir entre el 40 y el 70% en volumen de metano, un 30 a 60% en volumen de dióxido de carbono. Recuerden que estos dos son los mayoritarios. También tendremos una producción de hidrógeno entre el 0 y el 1% en volumen y un sulfuro de hidrógeno entre 0 y 3% en volumen. Recuerden, no son los únicos, pero podemos hablar a grandes rasgos como que esta es una mezcla estándar. En este diagrama podemos ver todas las interacciones y todas las reacciones que llevan a cabo los microorganismos desde que entra la materia orgánica. Vamos a explicar un poco de esto. Como ustedes pueden apreciar, podemos de inicio decir que no van a ser reacciones lineales, que no van a ser exclusivas y que son todo un sistema de reacciones metabólicas con diferentes microorganismos que se van a llevar a cabo prácticamente al mismo tiempo. Entonces vamos a iniciar por ver algunos posibles caminos. Nosotros partimos de que tenemos residuos celulósicos, almidones, proteínas, lípidos que están contenidos en los residuos orgánicos. Entonces, primeramente va a entrar una etapa de fermentación. La etapa de fermentación, a su vez, se puede dividir en otras dos etapas. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero en esta etapa van a entrar las bacterias hidrolíticas y fermentadoras, que vamos a denominar como el grupo 1. Dentro de estas bacterias hay tres opciones. Al momento de degradar inicialmente estos residuos, puede que yo obtenga formato y acetato. Otra opción es que yo obtenga propionato, butirato, ácidos grasos de cadena larga. Y en una tercera opción es que al momento de que estas bacterias interactúan con alguno de los residuos, van a obtener hidrógeno y dióxido de carbono. Ahora bien, en el caso de que yo obtenga el formato y el acetato, este producto va a entrar de forma directa con los microorganismos metanógenos, que ya sería directamente el grupo 4. Y al momento de entrar aquí, entonces voy a producir metano más dióxido de carbono, y suponiendo una reacción altamente eficiente, prácticamente el dióxido sería nulo y obtendría más metano. Otra posible reacción es que si nosotros obtenemos ácidos grasos de cadena larga, así como
butirato y propionato. Entonces, estos productos pueden entrar con el grupo 2, que son las bacterias acetonogénicas productoras, pero aquí son estrictamente de hidrógeno. Al momento de hacer sus reacciones metabólicas van a producir un acetato, y aquí tengo otra posible opción, que es que ese mismo acetato va a reaccionar, se va a sumar con el formato que habíamos mencionado anteriormente, y entonces este acetato que se produce de nuevo va a ayudar a las bacterias de metanógenos, pero también va a interactuar con otro grupo que son las sulfatorreductoras. De esta forma es que también nosotros podemos obtener de nuevo metano más dióxido de carbono. Otro posible camino que puede llevarse a cabo es cuando yo tengo la formación de hidrógeno y dióxido de carbono directamente del grupo 1, y entonces aquí van a intervenir el grupo 2, que son las bacterias homoacetogénicas, que es el grupo 3. Y entonces de nuevo tendría la formación de acetato. Este acetato puede entrar directamente al grupo 4 con las bacterias metanogénicas, o bien van a combinarse con el hidrógeno que sale de las bacterias acetonogénicas, productoras de hidrógeno, y van a funcionar junto con las bacterias sulfatorreductoras. Lo que pueden apreciar entonces es que en realidad son toda una serie de reacciones combinadas que ocurren al mismo tiempo. Todos los productos de cada uno de los grupos pueden funcionar para beneficiar las reacciones metabólicas que siguen, y entonces es muy difícil en realidad ya separar por fases todo lo que está ocurriendo en esta degradación. Nosotros, como vimos en el tema anterior, sabemos que depende la cantidad de materia orgánica y del tipo que sea, es la tasa de biodegradación, pero van a intervenir también qué cantidad yo tengo de todo este tipo de bacterias. Por eso mencionaba el proceso de que son un conjunto de bacterias heterogéneas por la gran cantidad que existen. Este es un diagrama más simplificado del anterior, en donde, bueno, a grandes rasgos es el resumen, qué es lo que realmente hacen los microorganismos. Entonces, como mencionábamos antes, hay algunos autores que nos dicen que son 4 fases en la biodegradación de la metanización, y hay unos que nos manejan que son 3 fases. ¿Cuál es la diferencia? Que las 2 primeras fases, hay algunos autores que nos dicen que estas 2 es la fermentación como tal. Después de la etapa de fermentación viene la fase de acetonogénesis, luego la fase de metanogénesis para obtener el biogás. Si nosotros lo consideramos como 4 etapas, la etapa de fermentación se puede dividir en la fase de hidrólisis y la fase de acidogénesis. Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas etapas? De nuevo, nosotros tendríamos que va a entrar una cantidad de biomasa. Dentro de esta biomasa va a haber carbohidratos, azúcares, proteínas, grasas, lignina. Luego viene una transformación. Entonces se van a simplificar todas estas macromoléculas y vamos a verlo simplemente como que ya es una combinación de azúcares, aminoácidos y ácidos grasos. Luego, posteriormente, aquí recuerden que son varios tipos de reacciones, entonces tendríamos 2 opciones de acuerdo a este diagrama, no son las únicas. En una nosotros tendríamos la producción de hidrógeno y dióxido de carbono, y por otro lado estamos obteniendo ácidos grasos
de cadena larga, el ácido propanoico. Y viene una etapa intermedia donde estos ácidos grasos de cadena larga nosotros los convertimos en un momento dado en la combinación de estas condiciones con hidrógeno y dióxido de carbono en el ácido acético. Para recordarles nada más un comentario, el ácido acético, si ustedes lo recuerdan, es parte de los componentes del vinagre. Entonces es normal que exista cierto olor al momento de que se va a crear. Posteriormente, entonces, este ácido acético también se va a transformar en la fase 4 en biogás. Recuerden, aquí estamos simplificando de que el biogás meramente en mayor parte se compone de metano y de dióxido de carbono, pero no son los únicos. Entonces, recalco, vamos a tener microorganismos hidrolíticos para la fase de hidrólisis, acidogénicos para la fase 2. Estos dos se pueden resumir en la fase de fermentación. Luego pasan a la fase 3, donde yo tengo microorganismos de tipo acenogénico. Y por último, están dentro de los más importantes los microorganismos metanogénicos, que aquí también van a intervenir las sulforreductoras. La necesidad para que las bacterias que van a hacer esta biodegradación y que puedan producir el metano nos obliga a crear un ambiente cerrado para que no haya interacción con la atmósfera y puedan obtener oxígeno, y que de esta manera entonces también se desarrollen otro tipo de bacterias. Entonces, para hacer esto, estos sistemas cerrados, ya los habíamos mencionado, son los biodigestores. En estos biodigestores nosotros vamos a tener control sobre las condiciones necesarias en cuanto a pH, presión, temperatura y humedad, para que nosotros tengamos un adecuado rendimiento de las reacciones metabólicas anaerobias. Se puede simplificar como que, por ejemplo, si nosotros vamos a tener biodigestores donde a lo mejor no tengo un sistema de calefacción adecuado, entonces los tiempos de residencia en promedio estarían en 60 días a una temperatura de 20 grados centígrados. Pero en cambio, si nosotros tenemos la oportunidad de poder mantener una temperatura adecuada para todos los microorganismos, que más o menos estamos hablando de que está entre los 35 y los 55 grados centígrados, recuerden, depende del sistema, entonces tendríamos que disminuir el tiempo de residencia o de estadía a 15 días. Ahora bien, recordemos que los procesos de metanización en cuanto a compostaje y procesos biotecnológicos sustentables para residuos sólidos, en este caso hago énfasis que es el compostaje, pero de tipo anaerobio. Entonces, se enfoca demasiado en la producción de metano, porque aquí yo tengo un producto que puede entrar dentro de la economía verde, ya que yo le puedo sacar un beneficio. Sin embargo, tengo que considerar que el biogás que yo voy a sacar de primera mano de los biodigestores no va a tener una buena calidad. Yo necesitaría en un momento dado mejorar esa calidad bajo las normatividades vigentes que me soliciten en el lugar donde yo esté realizando este proceso. Por otro lado, dentro de las ventajas que se han venido manejando junto con otro tipo de procesos biotecnológicos, es que al ser anaerobio, este proceso va a disminuir la cantidad de microorganismos patógenos que son dañinos, ya que al manejar una parte en donde va a alcanzar, igual que la composta, una temperatura de ciertos grados,
es decir, la parte termofílica. Esto ayuda a que mueran todos estos patógenos que va a contener el material orgánico en la degradación. Pero ¿cuánto es lo que se produce de biogás? ¿Por qué es que esta biotecnología sigue siendo atractiva y uno quiere seguir y continuar desarrollándolo? Aparte de que es parte de la economía circular, de la economía verde, porque nos va a ayudar a que en lugar de que yo tenga un residuo que no sepa qué hacer, voy a crear, en este caso, dos cuestiones. Voy a crear biogás, con ese biogás yo puedo generar energía eléctrica o lo puedo utilizar para una caldera o para una estufa. Y adicionalmente voy a obtener composta, ya habíamos mencionado, la composta es importante porque nos va a ayudar de nuevo a la agricultura y a que yo pueda biorremediar el suelo. Pero en cuanto a cantidades estándar, nosotros podríamos mencionar que el rendimiento por lo general es de 0.64 metros cúbicos al día de biogás por cada metro cúbico de materia orgánica en un biodigestor. Esto es tentativo porque recuerden que a fin de cuentas depende mucho de la mezcla y de otros factores como es pH, temperatura y humedad. Pero a grandes rasgos podemos mencionar este valor. Además de que es importante que recalquemos que a diferencia del proceso de compostaje normal, los porcentajes de humedad varían demasiado, ya que en este caso necesito una humedad demasiado elevada en comparación al tema anterior que habíamos visto, que es la forma aerobia de descomposición de residuos sólidos orgánicos. También vale la pena mencionar que al momento que se está llevando este proceso, junto con el compost, se va a crear una serie de lixiviados que de nuevo son muy importantes ya que la cantidad nutricional es muy buena. Nada más aquí tendríamos un problema a lo mejor de transporte, porque recuerden que económicamente no va a ser lo mismo que yo transporte un sólido a que yo transporte, por ejemplo, un líquido o un lodo. En cuanto a la instalación destinada para la producción y captación del biogás, va a recibir el nombre de la planta de biogás. Esta planta de biogás se va a componer de diferentes factores. En cuanto a los diseños y formas, son muy variadas, ya que puede ser a pequeña escala o a gran escala. Así como cualquier gas, las propiedades características del biogás que nosotros vamos a obtener van a depender de la presión y la temperatura principalmente. Consideren que el valor calorífico del biogás es aproximadamente de 6 kilowatts por hora por cada metro cúbico que se obtenga del mismo. Esto corresponde aproximadamente a la mitad de un litro de gasóleo. El valor calorífico neto va a depender de la eficiencia de los quemadores o de su aplicación. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes notan una instalación de gas, siempre tiene que haber un control en el flujo para mejorar la calidad. Esto no es que el quemador va a limpiar el biogás, sino nada más va a ser un regulador en el flujo para que no tenga problemas en la producción. Los tipos de quemadores son muy variados, sin embargo, se van a caracterizar porque van a estar a cierta distancia del biodigestor como tal y se van a ver como en la imagen, independientes y con una forma cilíndrica y una tubería destinada al control. También va a tener un medidor como tal del flujo que esté quemando. No todo el tiempo van a estar funcionando, depende de la producción. El biogás se refina mediante diferentes tratamientos según su uso final. De hecho, podemos aprovechar ya que para la refinación por lo general se pueden usar biotecnologías para la limpieza de efluentes gaseosos.
¿Por qué nosotros queremos hacer esta refinación? Si ustedes recuerdan, aproximadamente el porcentaje de metano que se obtiene es entre el 40 y el 70%. Cuando yo hago una refinación, puedo obtener una calidad y una cantidad de metano de más del 95%. Una vez que yo ya obtengo esto, lo puedo destinar a diferentes cuestiones. Puedo generar calor, electricidad o combustible para estufas, como habíamos mencionado. Entonces, cuando yo hago esta refinación, también se le conoce como upgrading para el metano. Pero ¿por qué es importante que nosotros refinamos el biogás? En esta diapositiva de la doctora Dolores Hidalgo del Centro Tecnológico de Cardiff nos expone que si nosotros vemos las concentraciones que tiene el biogás después de la composición de degradación anaerobia, como les mencionaba, tenemos un porcentaje entre el 40 y el 70% de producción, pero va a tener también una cantidad muy grande en cuanto a dióxido de carbono, entre el 30 y el 60% del volumen. Entonces, la eficiencia al momento de quemar este biogás para obtener algún beneficio no es tan ventajoso como si yo hago el upgrading o la refinación. Recuerden que cuando yo hago el upgrading, nosotros vamos a obtener una cantidad en volumen de metano de más del 95%. Y el dióxido de carbono se va a disminuir entre el 1 y el 5%. Esto nos va a generar una mayor cantidad de energía disponible para nuestro uso. Porque también es muy importante el que nosotros consideremos el upgrading para sacar este beneficio en cuanto al biogás. Si nosotros analizamos esta tabla que se presenta aquí, vamos a ver cuáles son las cosas que yo puedo obtener dependiendo de la materia prima que voy a agregar a mi biodigestor. Recuerden que principalmente nosotros siempre vamos a estar obteniendo metano y dióxido de carbono y subsecuentemente como subproductos también vamos a tener algunas cuestiones como son vapor de agua, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y algunos compuestos orgánicos volátiles. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos qué es lo que yo voy a obtener si meto únicamente desechos agrícolas, vamos a poder observar que la producción de metano con respecto a los desechos agrícolas va a estar entre el 50 y el 80% en volumen. Esto quiere decir que yo puedo obtener una cantidad de dióxido de carbono entre el 30 y 50%, más bien aquí es entre el 20%, y como subproductos que no son deseados voy a tener vapor de agua saturada. Recuerden un poquito lo que veíamos en termodinámica, a eso se refiere con esto de saturación. Esto es malo porque va a estar en un punto donde este vapor de agua va a funcionar como un agente corrosivo y va a reducir el valor calorífico, ¿ok? Va a poder afectar la tubería por las condiciones que tiene. Otra cuestión que en un momento dado no nos conviene debido a que la eficiencia es muy bajita es la producción de hidrógeno. En cuanto a hidrógeno, nosotros si tenemos desechos agrícolas únicamente vamos a obtener a lo mucho un 2% de volumen de hidrógeno. También es un combustible, pero por el porcentaje no es muy redituable. También tendríamos sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Este es altamente tóxico, corrosivo y oloroso por la parte del azufre. Aquí a lo mejor la concentración nos suena muy bajita, pero es demasiado dañino para lo que es como tal
el recipiente o el reactor. Tendríamos, aquí sí es independiente nosotros, lo que vayamos a usar de materia prima, trazas de amoníaco. El amoníaco es malo porque es corrosivo, sin embargo, cuando nos referimos a trazas quiere decir que están por debajo del 1% en volumen. Entonces, en un momento dado no es tan preocupante que nosotros tengamos la presencia de este compuesto. Nada más lo menciono porque se va a originar. Vamos a tener también monóxido de carbono en cuanto a desechos agrícolas, porque continuamos con esta columna. Nuestra producción a lo mucho se va al 1%, pero recuerden que el monóxido de carbono es tóxico. Entonces, depende del volumen del tanque que yo voy a manejar, un 1% sí puede ser riesgoso para el personal de operación que esté en la planta. También voy a tener producción de nitrógeno en forma gaseoso. No hay ningún problema porque es inerte. Sin embargo, nosotros vamos a tener oxígeno, un 1% a lo mucho, y tengo que tener cuidado porque en un momento dado, debido a todas las reacciones, temperatura y lo que está pasando, va a funcionar como un agente corrosivo. En cuanto a los gases orgánicos volátiles, los SCOPs, voy a tener trazas, ¿ok? Respecto a si nosotros estamos viendo desechos agrícolas, lodos cloacales o desechos industriales. En el caso de los lodos cloacales, aquí nosotros vamos a tener una producción de metano entre el 50 y el 80%, de nuevo, igual que si fueran los desechos agrícolas, pero el dióxido de carbono, aquí sí está indicado correctamente, tendría entre el 20 y el 50% de producción. Lo que se va a diferenciar en cuanto a los desechos agrícolas es, por ejemplo, en el hidrógeno, que aquí sí voy a tener una mayor producción. Sin embargo, sigue siendo despreciable si yo quisiera sacar algún beneficio, porque nada más es un 5% de este combustible. En cuanto al ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, tendría un máximo de producción de 1% en volumen. También tendría trazas de amoníaco, tendría la misma cantidad máxima de monóxido de carbono generada. Voy a tener en este caso en los lodos cloacales una mayor cantidad de nitrógeno que yo obtendría. El oxígeno se queda igual y también tendría trazas de VOX. Ahora bien, vamos a pasar a los desechos industriales. En cuanto a los desechos industriales, si nosotros vamos a introducir estos desperdicios a nuestro biodigestor, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a tener una producción de metano entre el 50 y el 70%, junto con una producción de dióxido de carbono aproximada entre el 30 y el 50%. Vamos a tener de nuevo vapor de agua saturada, que recuerden que esto es muy malo para lo que es el reactor como tal. La producción de hidrógeno también se queda muy bajita, entonces por eso, insisto, no lo podemos considerar como combustible. Sin embargo, en los desechos industriales sí vamos a tener más problemas porque generamos hasta un 8%, dependiendo del desecho, de sulfuro de hidrógeno, y recuerden que estas tienen características CRETIF muy peligrosas ya que es corrosivo y tóxico. Tendríamos trazas de amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y trazas de VOX. Pero ahora bien, vamos a hablar de algo que también es muy socorrido en los biodigestores, que uno piensa, bueno, ¿por qué no usamos lo que hay en un relleno sanitario? ¿Cuál es la cuestión con respecto a los rellenos sanitarios? Los rellenos sanitarios, por la composición de residuos orgánicos que manejan, por lo general nos dan una producción de metano de las más bajas, ya que nos dan nada más entre el 45 y el 65%. Esto normalmente es porque no tengo una adecuada separación de los residuos, generándome entonces un porcentaje de dióxido de carbono entre el 34 y el 55%. Es decir, si yo meto exclusivamente residuos de relleno sanitario, voy a necesitar una planta de upgrading o de refinación
más compleja que en cambio si yo lo combino con una mayor cantidad de desechos agrícolas. Por decir un ejemplo, en cuanto a cantidad de hidrógeno, de nuevo, pues el porcentaje es muy bajito, no lo podemos considerar viable para ser usado como combustible. La concentración del sulfuro de hidrógeno es relativamente baja. Va a tener trazas tanto de amoníaco como de monóxido de carbono. En cuanto al nitrógeno, aquí sí voy a tener una mayor producción de nitrógeno, pero es nitrógeno que va a ser liberado. Entonces, en un momento dado no puede ser ingresado como nutriente al compost. Recuerden, este es el nitrógeno diatómico de forma gaseosa. Pero el problema es que aquí sí voy a tener una concentración considerable de terpenos, ésteres e hidrocarburos. Entonces, estos son los compuestos volátiles orgánicos y el problema aquí es que voy a generar compuestos corrosivos y olorosos. Por eso es tan importante analizar realmente la mezcla de todo lo que en un momento dado yo puedo agregar a mi biodigestor para tener una buena calidad. Si yo de entrada produzco una buena producción o cantidad de metano, lo que yo tenga que invertir en el upgrading va a ser mínimo. Si yo juego con estos parámetros, si tengo proveedores que yo ya sé aproximadamente la mezcla que va a existir en el lugar, puedo hacer un diseño para mejorar esta calidad de entrada antes de invertir en la planta de upgrading. Además de generar biogás como combustible, la fermentación anaerobia de la metanización da un residuo que es excelente con respecto a las propiedades fertilizantes. Este es el compost. Si nosotros analizamos una muestra seca de este compost, porque recuerden que cuando entra a este proceso del biodigestor va a haber una cierta cantidad de lixiviados. Pero si nosotros analizamos esta parte seca, nosotros podemos obtener una composición rica en lo siguiente. Estos son promedios estándares. Va a tener un pH neutro que es muy bueno para una recuperación de tierra erosionada. Va a tener una cantidad de materia orgánica, es decir, de carbón del 85%, una buena cantidad de nitrógeno que es necesaria para que las plantas puedan crecer. También va a tener fósforo y potasio, el fósforo en 1.5% y el potasio en 1%. La aplicación del efluente al suelo le trae beneficios similares a los que se alcanzan con cualquier materia orgánica, es decir, que actúa como mejorador de las características físicas, facilitando la aireación y aumentando la capacidad de retención de humedad. Esto le va a ayudar a la planta a poder crecer. Además de que ayuda a la capacidad de infiltración del agua. Y recuerden que a fin de cuentas nosotros vamos a tener toda una serie de microorganismos conviviendo con la planta. Va a haber micorrizas, va a ser una rizósfera equilibrada y esto va a ayudar a que todos los nutrientes puedan llegar a la plantita y pueda crecer. Además de que estos biofertilizantes que se obtienen de este proceso son ricos en potasio y sirven para la reconstrucción del suelo. Les agradezco infinitamente su atención. Que tengan un lindo día.